Aunque la labor de Delcy Rodríguez en el interinato ha sido en extremo complaciente a las exigencias de Estados Unidos hasta ahora, la forma como parece estar manejando temas más sensibles e importantes para Washington está aumentando las frustraciones en diversos sectores políticos de Estados Unidos, que están elevando ya el cuestionamiento sobre su pasado criminal, por ejemplo, y su potencial incapacidad para hacer realidad los cambios profundos necesarios para abrir las puertas a la democracia y la estabilidad en Venezuela. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Hasta ahora ha quedado claro que la disposición de Delcy Rodríguez y el interinato que preside es total para cumplir con las exigencias de Washington, al menos en el terreno económico, muy a pesar de las críticas internas del chavismo radical que rechaza el férreo tutelaje de Estados Unidos. El régimen interino ha mostrado su habilidad para apropiarse de estas órdenes que están llegando desde Washington para convertirlas en una narrativa propia y además potable para el chavismo, vendiendo la idea de que todas estas decisiones, la apertura petrolera, por ejemplo, y el control de Estados Unidos sobre los ingresos petroleros es parte de un supuesto plan que ellos están controlando, aunque todo el mundo sabe que esa no es la realidad. Hasta el fugitivo Nicolásito Maduro Guerra ha defendido la actuación de la tutelada Delcy Rodríguez, diciendo que todo supuestamente es parte del plan que dejó ya escrito el narcodictador por si era capturado. El problema es que hasta ahora las decisiones tomadas por el interinato siguiendo un guión escrito en la Casa Blanca van a contrapelo, en oposición a todo lo que ha predicado el chavismo hasta ahora. Pero a medida que avanzan los días y se afianzan las nuevas estrategias de manejo de petróleo, el interinato se está acercando peligrosamente al momento en que tiene que tomar decisiones más duras y decisivas. Ustedes ya saben el tipo de decisiones difíciles a las que me estoy refiriendo. El tema, por ejemplo, de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, todavía un interrogante, pero otros temas como el desarme de los colectivos, la ruptura de lazos con Rusia, China, Irán y Cuba, una exigencia también de Estados Unidos, y desde luego la entrega de una larga lista de fugitivos de la justicia norteamericana que se esconden en Venezuela, hasta ahora protegidos por el régimen. El primer tema caliente ha sido la liberación de los presos políticos, una orden de Washington que Delcy no ha podido cumplir a cabalidad todavía. ¿Quiere decir eso que Delcy y su hermano Jorge no tienen el poder suficiente para abrir las cárceles de una vez por todas y sacar a todos los presos políticos? Es posible que no, porque como se sabe hay muchos intereses en juego dentro del chavismo que están bloqueando la liberación total por múltiples razones, pero se trata de una muestra de las graves limitaciones que enfrenta Delcy en la aplicación de las medidas o en la búsqueda de soluciones que le está exigiendo la administración Trump y que quiere que se haga sin más tardanza. El tema, por ejemplo, de la ley de amnistía, que generó expectativas en muchos sectores cuando se anunció, ahora está siendo vista como un intento para borrar los pecados del pasado del régimen y al mismo tiempo de proteger al chavismo abusador de sus crímenes de persecución y tortura. El modelo de amnistía planteado generó inquietudes en Washington luego que se anunciara que la medida, por ejemplo, no elimina la persecución judicial de importantes líderes opositores como la propia María Corina Machado. Pero este no es el único tema legal que enfrenta Delcy y su interinato. Las decisiones tomadas hasta ahora, desde la propia ley de amnistía hasta la recién aprobada reforma de la ley de hidrocarburos, tienen un problema primordial. Fueron tomadas por un cuerpo legislativo considerado ilegítimo, no solo por la oposición, sino también por el gobierno norteamericano. Y los inconvenientes no paran allí. Hasta ahora han surgido críticas sobre el oscuro pasado de Delcy Rodríguez, que pone en tela de juicio la conveniencia de que Estados Unidos prolongue esta alianza circunstancial con una persona que precisamente jugó un papel central en la estructura dictatorial que Washington quiere desmantelar lo más pronto posible. Como lo declaró el general Cliver Alcalá Coldones al Miami Herald recientemente, a los hermanos Delcy
y Jorge Rodríguez, según Alcalá Cordones, son los verdaderos arquitectos del régimen dictatorial de Venezuela. Según Alcalá, que actualmente, por cierto, cumple una condena de 21 años en una prisión federal de Estados Unidos, Delcy forma parte de una organización criminal vinculada a actividades presuntamente que abarcan desde el narcotráfico y la extracción ilegal de minerales hasta la operación de casinos ilegales y el tráfico humano, entre otros delitos. Y según testimonios de una serie de testigos protegidos, entrevistados también por el Herald, uno de los engranajes más importantes de la maquinaria criminal del cartel está dirigido por los hermanos Rodríguez. Se trata de testigos que Estados Unidos pudiera utilizar, por cierto, en cualquier momento. No hay que olvidar el reciente reporte de la agencia Associated Press, según el cual Delcy ha estado en el radar de la DEA durante años y en 2022, es decir, hace apenas 4 años, incluso fue designada objetivo prioritario, una designación que la DEA reserva solo para sospechosos que se cree tienen un impacto significativo en el narcotráfico. De acuerdo a la agencia de noticias, la DEA ha recopilado un detallado archivo de inteligencia sobre Delcy Rodríguez que data al menos de 2018, de acuerdo a los registros, catalogando a sus asociados conocidos e informes que abarcan desde el narcotráfico hasta el contrabando de oro. Como detalle ilustrativo, un informante confidencial le dijo a la DEA a principios de 2021 que Delcy Rodríguez utilizaba hoteles en el balneario caribeño de la isla de Margarita como fachada para blanquear dinero, de acuerdo a este reporte de AP. Hasta ahora Trump no ha dado señales de que le preocupa este tema. En contraste, ha repetido en varias ocasiones que mantiene una excelente relación con el interinato y que considera a Delcy y a su equipo como unas personas fantásticas. Pero esto no significa para nada que Trump, por supuesto, se esté chupando el dedo con respecto a Delcy. Según una fuente diplomática en Washington muy familiarizada con los temas, con las discusiones sobre este tema, el tratamiento que Trump le está dando a Delcy debe interpretarse más bien como una estrategia de puro cinismo y no como de pura alabanza. No le está alabando, sino diciéndole cómo él quiere que Delcy se siga comportando en el cumplimiento de sus exigencias. Esto fue lo que me dijo este diplomático. El tiempo es sin duda un factor crucial en todo este proceso. La administración Trump necesita exhibir avances claros y logros para continuar convenciendo a su base electoral de los grandes beneficios que significan y significarán la intervención que autorizó en Venezuela, que por cierto no ha estado exenta de críticas, incluso de algunos sectores del movimiento MAGA, que es el movimiento base de Donald Trump. Y por supuesto las tareas son enormes. Fíjense en este memorándum enviado ayer al presidente Trump por un grupo de ex funcionarios norteamericanos que incluye al ex embajador para Venezuela James Story y la enérgica ex jefa del Comando Sur Laura Richardson, publicado por el Atlantic Council. Según las más cruciales tareas que ellos piensan que debe hacer realidad el interinato de Delcy Rodríguez, están temas que, en mi opinión, van mucho más allá de las capacidades reales de la líder interina. El memo al presidente abarca 5 aspectos prioritarios. Uno es detener por completo la tortura y la vigilancia a opositores. Segundo, resolver los temas de seguridad interna que tienen que ver con los grupos violentos y criminales. Tercero, restablecer el Estado de Derecho y restaurar las libertades políticas, ese es el cuarto punto. Y quinto, levantar el control de los medios de comunicación. Pero cuando vamos a los detalles, las exigencias en este memo suponen un camino muy cuesta arriba para el interinato. Por ejemplo, proponen no solo la liberación total de los presos políticos, que todavía sigue siendo un problema no resuelto, sino además están proponiendo abolir el uso del carnet de la patria, que ha sido diseñado por los chinos como un mecanismo de control político y social. Dicen además que se deben eliminar todas las formas de vigilancia maligna, incluida la tecnología proporcionada y operada por China en Venezuela para control político y social. El memo también exige identificar y retirar al personal
no diplomático, incluyendo instructores militares de países enemigos de Estados Unidos como Rusia, Irán, Cuba y China, y por supuesto de grupos guerrilleros como la FARC y el ELN que opera a sus anchas en Venezuela. Esto es también parte de las exigencias desde el principio de este proceso de la administración Trump. Además, este grupo de especialistas pide como absoluta prioridad desmantelar los colectivos y recoger todos los sistemas de misiles antiaéreos portátiles, los famosos IGLAS suministrados por Rusia, y además misiles antibuque y cualquier otro tipo de armas ofensivas que puedan significar un peligro para la seguridad de Estados Unidos. En el aspecto legal, sugiere un cronograma de reformas para lograr, imagínense ustedes, la independencia de los poderes legislativo y judicial y el Estado de Derecho, condiciones necesarias para impulsar la inversión extranjera y la gobernabilidad democrática. Dicen que solo la contratación de nuevos jueces justos e independientes podría garantizar a los inversionistas y a los venezolanos la confianza en la protección legal. Plantea además levantar la prohibición de postularse a elecciones a líderes de la oposición, comenzando con María Corina Machado, y propone impedir que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, perturbe, disuelva y controle a los partidos de la oposición como lo ha hecho hasta ahora. Pero además de todo esto, está proponiendo una especie de comisión para definir el camino hacia unas elecciones libres y justas, y finalmente establece como crucial el fin de la censura de los medios de comunicación y el acceso libre y sin cortapisas a Internet para todos los venezolanos. Se trata de un memorándum gigantesco que bien puede ser el plan de acción que forma parte de quizá la carpeta de trabajo de la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu. Pero se trata también de decisiones, de acciones difíciles de tomar que reducirían a escombros la actual estructura dictatorial en Venezuela. Y la pregunta obligada, por supuesto, que surge es, ¿tiene Delcy no solo la disposición, sino la capacidad de aplicar estos cambios considerados prioritarios para Estados Unidos? La pregunta es muy relevante, sobre todo a la luz de la más reciente advertencia lanzada la semana pasada por el secretario de Estado Marco Rubio durante la audiencia en el Senado. Rubio dijo estas tres poderosas frases según el texto de su intervención distribuido por el Departamento de Estado. La primera frase, Delcy Rodríguez conoce muy bien el destino de Maduro. Sin comentarios a esa frase. Segunda frase, creemos que su propio interés, el interés de Delcy, se alinea con el avance de nuestros objetivos clave. Y tercera frase poderosa, no se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación si otros métodos fallan. El otro tema que ha estado bajo discusión es la alternativa, el plan B al interinato, porque hay un plan B al interinato, el establecimiento de una especie de junta de gobierno tecnocrática, es decir, integrada por expertos para diseñar el camino a una transición democrática siguiendo el modelo de las tres etapas famosas, que es estabilización, recuperación y transición a la democracia, que han sido muy bien explicadas por Marco Rubio. Es el plan B de ingeniería política, que es la otra opción en la que, por cierto, podría jugar un papel estelar María Corina Machado. Pero una junta de tecnócratas no resolvería por sí misma los problemas más agudos de la transición en Venezuela, que tiene que ver, como hemos dicho antes aquí, con el control de las Fuerzas Armadas Nacional, los organismos represivos y las organizaciones armadas como los colectivos y el Tren de Aragua, y sobre todo con el destino de probablemente dos de las figuras más odiadas en Venezuela, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino. Mientras tanto, el tiempo corre y se agota al interinato, porque en la decisión de en la toma de estas decisiones cruciales, Delcy, como dicen en Venezuela, o corre o se encarama. Hasta aquí mi comentario.
Y en las noticias, ayer el presidente Lula da Silva de Brasil asumió una posición muy pragmática y dijo que la vuelta de Nicolás Maduro a Venezuela tras su detención ya hace un mes no es la preocupación principal, y dijo que la primera prioridad debe ser fortalecer la democracia en Venezuela. En una entrevista difundida ayer por el canal UOL en Brasil, Lula sugirió que lo más importante es crear condiciones para hacer que la democracia sea respetada en Venezuela y que el pueblo deba o pueda participar activamente, porque lo que está en juego es si van a mejorar o no la vida del pueblo venezolano. Lula también destacó la necesidad de que Venezuela recupere su potencial de producción petrolera para subir a 3.700.000 barriles la actual producción, que apenas pasa a los 700.000 barriles. Una crítica abierta, por supuesto, a la ineficacia del régimen en el manejo de la riqueza petrolera. Las afirmaciones de Lula se producen luego de conocerse precisamente ayer que el mandatario brasileño realizará una visita a Washington a principios del mes que viene, de marzo, para entenderse cara a cara con el presidente Donald Trump. Las declaraciones de Lula han causado, como era de esperarse, un revuelo. Han caído como un balde de agua fría en la izquierda internacional por sus implicaciones, porque lo que está diciendo básicamente es que hay que dejar a un lado las retóricas revolucionarias y ponerse a trabajar a favor de la gente. Al menos esta vez estoy de acuerdo con Lula en estas apreciaciones. Y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, anunció hoy que visitará Venezuela próximamente para reunirse con todos los líderes en Venezuela y comprender mejor las operaciones de producción de petróleo y gas en el país. El secretario Wright no especificó cuándo va a tener lugar el viaje, pero dice que debería ser más bien pronto. La administración Trump ha declarado que gestionará el negocio petrolero de Venezuela indefinidamente tras el derrocamiento o la captura del narcodictador Nicolás Maduro el mes pasado. La visita sería la segunda de un funcionario de alto nivel de Estados Unidos a Venezuela, tras la visita a mediados de enero del director de la CIA, John Ratcliffe. Se considera también como una señal de la importancia estratégica que Venezuela está teniendo en la agenda de la administración Trump, que está impulsando, como ustedes saben, un plan de inversiones masivas por más de 100.000 millones de dólares, que ya está generando grandes expectativas, no solo en el sector privado, sino también en muchas comunidades en los estados petroleros en Venezuela. Y los rumores sobre crecientes negociaciones entre Washington y La Habana continúan en aumento luego de versiones no confirmadas por ahora de que el presidente cubano Miguel Díaz-Canel habría propuesto asumir un papel similar al de Delcy Rodríguez en Venezuela para abrir los caminos a la democratización en la isla comunista. Recientemente Díaz-Canel afirmó que Cuba estaba dispuesta a negociar con Estados Unidos, pero solo como iguales soberanos. La realidad es que la administración Trump cuenta con muy poderosas herramientas para obtener concesiones de un régimen comunista insolvente que enfrenta la peor calamidad económica en toda su historia. Estados Unidos ha cortado el suministro de petróleo y puede recortar las transferencias de dinero, los viajes y el transporte de mercancías a Cuba, aislando a la isla mucho más completamente que en ningún otro momento desde que la revolución de 1959 instauró el régimen comunista totalitario en la isla. Ya casi toda Cuba se quedó sin electricidad durante gran parte del día. Los alimentos y las medicinas escasean para la mayoría de la gente. En la capital, La Habana, la basura no se recoge y el transporte público está colapsado. Según estimaciones independientes, Cuba podría quedarse sin petróleo en cuestión de semanas. Los apagones se prolongan durante días. En muchas zonas de la isla la gente cocina en cocinas de leña precarias. Adicionalmente, según expertos, el estado de preparación del sector militar de la dictadura es calamitoso, sin capacidad de ningún tipo de reacción para contener cualquier acción militar por parte de Estados Unidos. Según reportes en las redes sociales, aviones de vigilancia y monitoreo de Estados Unidos han estado sobrevolando en las cercanías de la isla en los últimos días, aplicando exactamente la misma estrategia que aplicaron en Venezuela antes de la intervención para capturar a Nicolás Maduro. Como sugirió el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, una cosa es lo que la dictadura cubana dice en público y otra la que dice o hace en privado.
Veremos qué pasa con esta crisis que por ahora anuncia el final de la devastadora dictadura de 67 años. Hasta aquí las noticias, seguimos adelante y que Dios los bendiga.